pude, digamos, tener como meterlos porque estaban surgiendo otras circunstancias, y ahora cuando ya los quería meter surgen algunas circunstancias que tengo que posponerlos, y valió que son la fregada de que hasta ahora, hasta nuevo aviso, voy a andar hablando de estos temas, pero voy a hablar de estos temas. Lo bueno de este punto es de que voy a ser muy crítico y muy duro y muy objetivo, durísimo, porque ahora ya tengo otra perspectiva y voy a hablar de esos temas de una manera más cruel. No quería hacerlo, pero debido a las circunstancias y a que se me pospusieron por este tipo de situaciones que están ocurriendo, voy a hablar más adelante de de estos temas súper duros. Bueno, en fin, estaremos hablando en unos momentos acerca de los países de primer mundo, la gran aventura y y la gran mentira. Entonces estaremos hablando de todo esto y cosas que estarán por suceder y que suceden, que muchas veces no los tomamos en cuenta. Sin más preámbulos, pues comencemos. Bueno, empezaremos hablando acerca de que, pues, muchas ocasiones las personitas tienden a rechazar sus nacionalidades porque obviamente desean antemano estar en países de primer mundo. Y no los culpo por eso, claramente yo también en muchas ocasiones a veces quisiera decir, sáquenme de la TAM, sáquenme de México, pero pues no se trata de eso, se trata de a, a, ser un poco nacionalistas y a veces ver por tu propia nación, por tu propia gente, por tu propia familia, por tu propio todo, ¿no? Hasta por ti mismo. No se trata de irse de traicionero, de neñero, traicionero. Se trata más que todo de pues percibir bien eso, ¿no? Una vez, en muchas ocasiones uh, empezamos a tener ciertas inclinaciones a las naciones en base a que pues no tenemos esas comodidades en nuestros países de origen, pero hay muchas cosas que se esconden detrás de lo que comúnmente nosotros conocemos. Y a veces no se trata de que es que es primer mundo y la fregada. Se trata de que en la gran mayoría de las situaciones ese tipo de países esconden sus porquerías por detrás, y al último es muy difícil encontrarlas, y ellos viven como, o sea, por buena vista, viven excelentemente y es el paraíso que todo mundo desearía. Pero te vas vas al patio trasero y te das cuenta que está todo hecho un asco. Y las personas, en muchas personitas de las cuales niegan sus raíces, uh, este niegan sus raíces, digamos, se van con esa finta y presumen, ¿no? Cuando se van al gabacho, dicen, se van al gabacho y hablan como gringo y te quieren hablar en inglés, y se pintan el pelo de rubio. Las veces y le dices, no manches, vienes de Huejotzingo, ni te queda el color, pero no no se trata de aparentar algo que no eres. Se trata de enorgullecerte de lo que eres y en base a eso construir lo que eres. Bueno, en fin, así que al igual que en otros, así como en partes que comúnmente conocemos hasta en la vuelta de nuestra esquina, bueno, no siempre, ¿verdad? Solamente en algunos lugares. En México tienen a Tijuana. Pero sí, se trata de que también ellos tienen su parte muy sucia y solamente las esconden en los medios de comunicación. O sea, uno piensa de que no existen, pero sí existen totalmente. A veces solamente vivimos en una fantasía y no queremos ver lo que realmente está ahí. ¿Acaso han escuchado de Kingston, Filadelfia? Tal vez no, tal vez, muy posiblemente no hayan escuchado de este lugar. Prácticamente en una página de internet por TV Azteca se le conocía como donde existen los zombies. Y esto lo hablaba de una manera un poco sarcástica, ya que prácticamente las personas que solían caminar por esas calles pues parecían zombies, y esto debido a que estaban drogados. Y tal vez no sabrás de esta ciudad, pero ahora tal vez ya lo sabes. Esta ciudad es como el Walmart de las drogas, en donde podrás encontrar pues cualquier tipo de droga a cualquier hora, y
a buenos costos, o sea, en ofertas que no vas a encontrar nunca, ni en ningún lugar. Aquí es como cuando vas al parque y ves a un puestecito así como de artesanías aquí en México, que sueles ver aquí como, no sé, en el Palacio, en el parque. Allá no, allá es como vas y vas a encontrar la droga que tú elijas, ya sea desde metanfetaminas, cocaína, heroína, de lo que puedas encontrar ahí a costos muy buenos, que no se les olvide eso. Pero, ¿por qué no sabíamos esto? ¿Por qué no? Porque ¿quién quiere una imagen del mejor país del mundo sabiendo que tiene ciudades en donde puedes encontrar droga a la vuelta de tu esquina? ¿Quién? O sea, eso no se vende, eso no se vende. Se vende que México sea un país violento, pero mi país que es un drogadicto de primera, no, eso no se vende. Europa, ¿qué? También tienen parte de tuvo las mafias, o todavía tienen parte de las mafias más peligrosas del mundo. Wow, bueno, por derriba la mexicana, la mafia mexicana, lo que es la del narcotráfico, es una de las más peligrosas del mundo. Pero no, hombre, no se diga más, la gran mayoría de las grandes, de, de las grandes dádivas del mundo, de las grandes maravillas del mundo, perdón, están en Europa. Nadie, nada más que nadie dice de que prácticamente la sede de las prostitución, de la pornografía infantil también se encuentran en Ucrania y también en muchas partes de las ciudades más importantes de Europa. Tampoco eso lo dicen, no dicen eso, no dicen que la trata de blancas más, una de las tratas de blancas más grandes, con mejor variedad, se encuentra en Europa. Tampoco dicen eso, ¿verdad? No, no dicen eso. ¿Y por qué? Porque no conviene, hay que tener a los pobres diciéndoles que los pobres son pobres porque quieren, que literal. No, no se trata de eso, se trata de que para que alguien sea alto tiene que haber un chaparro y para que alguien sea rico tiene que haber un pobre. Y esa es una forma de propaganda que se hace mucho en los países europeos. Y esto nos estamos dando cuenta más evidentemente ahora en Rusia con los conflictos que están ocurriendo con el territorio de Ucrania. Ucrania no es de que les interese la Unión Europea ni a la OTAN, no les interesa, no crean que les interesa mucho. Para ellos es como alguien perdido más en el cual pueden hacer política vieja. Ya decía Javier Milei que los políticos son un par de sociópatas que nada más buscan el interés propio a través del sufrimiento ajeno. Entonces es cierto, literalmente en Europa y en Estados Unidos se hace mucha política que es tan repugnante como no tienen ni idea qué tan repugnante es. También ya decía Mark Twain, una donde dice que los políticos se tenían que cambiar como los papeles, como los pañales desechables, por la misma razón. Y no solamente podríamos agregar eso, también hay muchas otras partes, donde pues también partes de Mark Twain donde decía que en la buena parte de la política es un mal necesario y en su parte negativa es un mal repugnante. Y es mucho, la verdad, muy desierto todo ese tipo de cosas. Más que todo se trata de un sistema en donde hay que victimizar a unos, todo en forma a mi conveniencia. Los países europeos y los países de primer mundo también tienen su parte negativa, solamente que esa sí es muy oculta. Por otra parte, o sea, tenemos algo, pero sacrificamos otra cosa. Al menos aquí en México, platicando en una ocasión con mi papá, me decía acerca de cómo, pues sí hay mucha delincuencia, pero hay mayor libertad en la cuestión de que muchas personas, entre comillas, ¿verdad?, pueden decir y pueden hacer lo que se les pegue la gana. Y en países como Europa, pues, perdón, en países de Europa, pues como no se puede hacer eso. Y hay obviamente que también hay mayor restricción de la información. Yo buscando acerca de un artículo que publicó el Chapucero, un programa de un canal de internet acerca de análisis políticos, un poco objetivo en unas ocasiones y se me hace objetivo, nada más que en muchas ocasiones sí se le va por lo subjetivo, más cuando se trata de hablar del Mr. Lord Presidente. Bueno, y así es como pues se publicaba acerca de una noticia de cómo los alemanes estaban manifestando a favor de Rusia.
y él publicó la parte, publicó los videos, pero créanme que yo estuve buscando la noticia en Google, estuve busque desde ayer, desde antier, días atrás he estado buscando la noticia y no he encontrado nada. Pero obviamente que las noticias no dicen lo que realmente está pasando, solamente dicen lo que a ellos les conviene, más que todo a la porquería de políticos de Occidente les conviene, porque eso son lo que son, sacrifican a su gente por mantener una buena política, y eso para mí es una porquería de política también, porque especialmente un político de su país debe de ver por su gente, por su propia gente. No dudo claramente de que obviamente Vladimir Putin está haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Pero entre este punto de vista de la perspectiva en la que estamos tomándolo aquí en la parte de Latinoamérica, se ve que él lo está haciendo por su país, cansado de todas las porquerías que hace Occidente con tratar de manipular a todos los países en general, solamente para el beneficio del G7. Entonces siempre han buscado eso, someter a los demás. Hay que recordar también como cuando Omar Gaddafi empezó a comercializar pues el petróleo en euros. No fue tanto, digamos, la dictadura en la cual sucumbía el país. No fue tanto eso por la cual la intervención estadounidense entró a ese país. Fue más que bien porque estaban, pues, el riesgo de perder esta hegemonía del dólar. Y ahora que lo está haciendo Rusia con las nuevas sanciones que está haciendo, pues, Estados Unidos a Rusia, y Rusia se está viendo obligado, pues, por primera parte a que todo el gas se tiene que comercializar en euros. Y muchas veces como no comprendes esa parte, pero algo que tiene razón es de que ellos no están para regalar su gas, y eso es muy comprensible. Cabe destacar que le estaban pagando en euros, pero ahora con nuevas sanciones pues no pueden utilizar esos euros, y ahora quieren el gas gratis. Pues claro que no. De hecho, una de las noticias que sí llegué a encontrar acerca, que es referente en un diario poco conocido, es donde hablaba de cómo en Alemania habían podido comprar expropiaron una planta de gas rusa, y esto lo hacían porque, pues, obviamente de que como Rusia ya no les va a surtir gas, pues querían, digamos, quedarse con ese gas, que era una planta grandísima, de hectáreas de terreno, donde tenía, pues, digamos, grandes reservas de gas. Porque ya no las tiene, ¿verdad? Y esto lo hicieron con, digamos, el objetivo de que, pues, como no les va a vender, lo pueden expropiar esa gasera, y, pues, digamos, aplastar un poco más el plazo para poder no sufrir tanto las consecuencias de sus propias sanciones, porque, pues, son sus propias sanciones. Ellos pueden negociar para quitarlas, pero pues se les hace más fácil victimizarse y decir que el malo es Rusia. O sea, se disparan en el pie y luego al último dicen que el que disparó fue otro, ¿no? Y no fue así. Ellos solitos se están poniendo la soga al cuello, más eso no lo dicen. ¿Por qué? Pues porque no conviene. O sea, es un cuento de nunca acabar, y este es prácticamente lo que muchos medios de comunicación ocultan. Bueno, retomando el tema acerca conforme a esta casera que expropió Alemania, pues para su mala fortuna, Rusia ya se la solía que iban a hacer ese tipo de cosas, porque pues obviamente que ellos están un paso adelante. O sea, son rusos y saben qué tipo de sanciones más o menos se les podía aproximar, y parte de ello por esa forma es de que han actuado de la forma que han actuado. Así que el gas eso no venía en el artículo de hecho el artículo, por si no sabían, bueno, el periódico, el artículo que venía en el periódico, de un periódico alemán, pues dijo que sí, que era, pues, para poder aplazar las consecuencias que vinieran con lo del gas más adelante. Pero lo que no dijeron, se les olvidó decir, de que esa planta se encontraba casi vacía de gas, porque los rusos habían estado sacando el gas de la planta desde hace un buen de tiempo, desde que empezaron las sanciones. Y obviamente que esto como que no se les olvida decir, pero pues obviamente que casi la gran mayoría de los políticos tratan al pueblo de idiotas, y los
únicos que a veces pagan el pato, pues obviamente es el pueblo, no esa escoria que está ahí sentada en las sillas presidenciales. Por una vez más, por eso entendemos de cómo es de que el socialismo, que viene siendo parte de la misma, de los mismos principios políticos de esa porquería que nada más anda tratando de gobernar y malgastar el dinero del mismo pueblo, pues nos damos cuenta que por esa razón a veces, digamos, el capitalismo está, más bien ese tipo de países representantes del capitalismo están mal vistos. No es porque esté mal, es porque sencillamente no saben hacer política. Bueno, sí saben hacer política, pero creo que se les olvida, como en otras ocasiones he dicho, se les olvida de que están para gobernar a sus ciudadanos, no a los ciudadanos de otros. Porque de esa forma, pues mejor que agarren sus papeles y que se larguen el país donde quieren gobernar. Finalmente siempre hay cavidad para un político, pues, un político que quiera ayudar, yo digo, ¿no? Muy por parte mía. Bueno, esto es lo que ha sucedido en general. Siguen habiendo sanciones económicas para Rusia, siguen habiendo pues guerra de información en donde los asesinos son los rusos, pero los que realmente están matando a la gente son los ucranianos. Una hipocresía tan grande como que los miles de muertos que ha dejado la OTAN, pero pues como es la OTAN, esos no cuentan, nada más cuentan los de Rusia, pero los de la OTAN no cuentan. Por otro lado, apoyando movimientos neonazis en la parte de Ucrania para después borrar tweets, que de hecho eso sí fue real, por si no saben. También otro que no sabían es de que la OTAN publicó en el Día de la Mujer una soldado ucraniana que traía un símbolo neonazi en su uniforme, o sea, militar. Y cuando varios analistas empezaron a preguntarle, a mandar tweets a la OTAN de que explicara la imagen de por qué la que estaba ahí era una neonazi, la OTAN inmediatamente borró la imagen, la bajó de Twitter, y entonces nos damos cuenta que solamente son unos hipócritas de que dicen que están a favor de la libertad, pero es su libertad, no la libertad de los demás pueblos. Esto fue todo por mí. Nos vemos a la siguiente, un poquito menos que en otros podcasts. Disculpen por el ruido, pero pues estoy en mi trabajo, estoy grabando en mi trabajo. Y esto fue todo. Siempre acá.